Porque fíjense ustedes, cuando vimos el concilio, y recuerden una cosa, recuerden por un momento que este viaje a Tesalónica es con ocasión del concilio de Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Acuérdense que Pablo fue uno de los comisionados por el concilio de los apóstoles para llevar a todas las congregaciones las características de un creyente que realmente ha recibido Ruach HaKodesh. ¿Y cuáles fueron esas determinaciones o características que ya en otras ocasiones las he mencionado? Por eso, sin temor a repetir o a ser repetido, lo voy a decir brevemente. Que se aparten de la idolatría, que se alejen de la inmoralidad sexual o los desórdenes sexuales, la perversión sexual y de los homicidios. No solamente los literales de quitarle la vida a alguien, sino también, como enseñó Mashiach, del homicidio con la boca, ¿ok? De tomarte el juicio por tu cuenta y lanzarle cualquier cantidad de juicios y condenas a otra persona. Eso, el juicio es de Dios. Entonces, es importante siempre mencionar cómo la idolatría o los ídolos, es que aquí lo dice, ídolos, esta palabra no tiene discusión. Yo me acuerdo que hace relativamente poco salió uno de estos jóvenes, por decirlo así, no de otra manera, que se habían convertido de nuevo al catolicismo ya habiendo estado en la iglesia evangélica y trataba con un nado cansino, un intento muy cansino de defender el por qué el catolicismo tiene ídolos. Entonces trataba de decir esta persona, que es el argumento de cualquiera que está en el catolicismo, que bueno, que es que eso no es un ídolo, porque es como tener la fotografía de tu papá y toda esta parte nostálgica, sentimental, que es la que siempre sacan. Pero eso tiene una cantidad de falencias encima. Por mencionar algunas, por ejemplo, es que a tus familiares tú no le pides. A tus familiares en la foto no le andas dando un beso, en sentido de esa idolatría o esa suprema reverencia, ¿no? A tus familiares que tienes en una foto no le andas haciendo ofrendas florales ni decorándole un altar. Ni más faltaba, ¿no? ¿Me explico? Entonces cuando se meten con eso de que los ídolos del catolicismo no son idolatría y no están violando la Biblia, pues lo siento que están muy equivocados. Porque el mandamiento de Éxodo, que todos ya lo sabemos, dice claramente, no harás para ti. Y podríamos decir a pesar de ti, o sea, por mucho de que en tu mente suene más lógico tener un ídolo, una estatua, una fotografía, a pesar de que a ti te parezca eso más lógico, pues a pesar de ti. Lota seleja, ni escultura ni pintura. Pues salen las dos palabras. Fíjense, por ejemplo, que los cristianos ortodoxos del este, ellos no tienen estatuas, no tienen muñecos, como decimos popularmente, no tienen estas figurillas, pero ellos tienen cuadros y le llaman iconos sagrados. Entonces tienen unas pinturas, tienen unas cosas que hay que decir que no tienen ningún sentido. ¿Para qué? Me explico, porque ni siquiera pueden decir que es que ese era exactamente el rostro de Mashiach. Supongamos que lo hubieran tenido. ¿Qué sentido tiene plasmarle y dedicarle una adoración? Aquí lo está diciendo que el primer fruto evidente de ellos como creyentes en Tesalónica fue abandonar los ídolos, volverse a Dios. Qué interesante, ¿no? Volverse a Dios desde los ídolos. Imagínate que la antigua Grecia tenía ídolos para exportar. Tenía cuanto dioses, ya saben el episodio de Pablo visitando el Areópago, ¿no? Y todo eso repleto de dioses, de todas las estatuas habidas y por haber, que le hacían estatua hasta los dioses que no eran de ellos, para que ninguno se ofendiera. Imagínate, ¿no? Y resulta que viene Pablo y dice, mira, aquí hay un espacio vacío que ustedes le han puesto el Dios no conocido. Como no saben quién es y no le han hecho estatua, pues yo vengo a hablar de este. El Dios no conocido. El que no necesita estatua. Mira qué curioso, ¿eh? Yo me atrevo a decir que si Pablo hubiera visto ahí una estatua,
neutra, un pilar o lo que sea, que dijera al Dios no conocido, seguro no dice les vengo a hablar de este Dios. Porque ¿qué se iba a imaginar? Que era una torre sagrada, un pilar sagrado, una columna sagrada, un tótem, como tenían los antiguos indígenas, ¿no? O un monolito. No, precisamente estaba vacío, porque no tiene imagen ni necesidad. En todo el discurso que Pablo le dice a esa gente de Atenas, le dice, es que el Dios del que yo le estoy hablando no tiene necesidad de templos, no habita en templos, ni necesita el ser decorado por los hombres. Esa es una afirmación contundente, porque es una diferencia radical con todo lo demás que se conocía como Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice, bueno, aunque hayan muchos dioses o que les llamen dioses, que una cosa es que les llamen y otra cosa es que sean. Para nosotros, sin embargo, existe un solo Dios, del cual proceden todas las cosas, al que llamamos Abba, por eso, porque de él proceden todas las cosas. Y ese mismo Dios es el único Señor que tenemos, que al que llamamos Yehoshua HaMashiach, porque se ha manifestado aquí. No tenemos otro. ¿Me explico? Entonces, fruto determinante. Es un fruto que hay que trabajar si fuera el caso, defenderse, porque ¿qué pasa? Que, como ya lo mencioné en alguna ocasión, cuando se sale de la idolatría, y yo lo puedo decir porque crecí mis primeros años como católico, hasta lo consciente 10 años, 12 años, menos mal que no alcancé a hacer confirmación, eso sí ya no llegué hasta allá, ¿no? Pero que me acuerdo lo que se vive dentro de eso, se vive de la reverencia al muñeco, a la imagen, etcétera. Llevas el escapulario aquí en el cuello, o como le llamen, ¿no? Las cuentas, a veces se ponen que si el rosario. Y sé y tengo recuerdo de cómo es todo eso. Pero definitivamente el primer fruto que produjo el día que Hashem me llamó fue que tomé todas, absolutamente todas las estatuas, todas las imágenes, todas las pinturas y hasta lo que yo tenía colgado en el cuello y lo destruí por completo. Lo hice añicos. Lo reduje a polvo. Me hace recordar cuando Moshe destruyó el becerro de oro, que dice que lo molió y lo hizo como polvo. Eso es fruto de Ruach HaKodesh. Es una ruptura con uno de los sistemas de creación de ignorancia más grande que ha existido en la humanidad, como lo es la idolatría. Mira qué impresionante. Gente con doctorado, con postdoctorados, muy estudiados y todo, y todavía no entienden que un ídolo no representa absolutamente nada de adoración, ni nada divino, ni nada que te tengas que inclinar. No lo entienden y están ahí por la inercia. O sea que todos esos estudios académicos y títulos no les sirven para una cosa tan sencilla como la espiritualidad. Es impresionante, ¿no? Así de claro. Pero eso también al mismo tiempo a nosotros nos tiene que animar a darle gracias a Dios por haber quitado ese velo de nosotros. Y al mismo tiempo mirar con compasión, pero también con entusiasmo de compartir y de predicar para que otras personas dejen o salgan de eso. Porque es una cosa tremenda, el velo de la idolatría. Ahora, vayamos más allá. Ya sabemos que la idolatría no se reduce solo a eso. Que ya luego, cuando empezamos a crecer, pero el uno no quita al otro. Quitas el ídolo, pero luego ya también entendemos que hay otras formas sutiles de idolatría. Como bien dice aquí Alicia, me acuerdo de la clase de Pesel y Masejá, exactamente. La escultura y la fundición, que son dos métodos de hacer ídolos. Y esa enseñanza fue muy buena, ¿verdad que sí? Como hasta con la propia Biblia te puedes tallar a Dios a tu manera, que es lo que muchos hacen, o simplemente fusionar cosas y hacer una fundición entre Biblia y creencias extranjeras o externas, ¿no? Pero ¿qué estaba diciendo? Que sabemos luego que y vamos aprendiendo a reconocer la idolatría, porque ya luego nos enseña Mashiach claramente, el amor al dinero es idolatría, que si pones a padre, a madre o esposo o hijo por encima de Mashiach, eso también es idolatría, y luego las pasiones de la carne y luego muchas otras cosas más que
todo aquello que llegue a ocupar el lugar se va a volver también objeto de etiquetarlo como idolatría. Pero el que estas cosas sean la idolatría no quita el hecho, la necesidad de destruir los ídolos. Así de sencillo. Entonces, mira que de todas las cosas que Pablo pudo haber dicho a los tesalonicenses, empezó con una cosa muy pequeña. ¿Cómo ustedes se han vuelto a Dios desde los ídolos? Sencillo, no se puso con cosas muy profundas. No se puso con filosofías y metáforas y alegorías sobre la ética y la moral, ¿no? Como acabo de decir ahora. Los ídolos. Ya, con que te alejes de los ídolos, ya ahí podemos decir que ha habido una ruptura con el mundo. Podemos decir que en ti ha empezado a operar Dios. Ahora, que no es el único fruto. Eso también se va a traducir en las otras cosas, porque acuérdese que son tres características básicas. Pero ¿qué pasa? Que es que todo empieza con la idolatría. Cuando existe un culto idolátrico, cuando existe un sistema que gira en torno a la idolatría, curiosa y de manera a veces incomprensible, eso afecta hasta el comportamiento de las personas. De alguna manera existe una relación de cautividad que de la idolatría se generaban, por ejemplo, en la antigüedad era muy común los cultos de prostitución ritual. Claro, entonces en los templos de Afrodita, en los templos de Pan, los faunos, etc., y en los templos de Ashtoreth y de todas estas deidades, borrados sea su nombre y su recuerdo, habían prostitución. Estaba lo uno ligado con lo otro. Y claro, cuando llega a eso, luego se produce la catapulta para lo siguiente, que era llegar a la pervertida idea de quemar a los hijos. ¿Se acuerdan, no? El culto a Molech, que entonces la idolatría tiene ese peso de decir, tienes que entregarme algo si me amas. Fíjate tú, nuestro Dios va en la dirección contraria. Él mismo se entregó por nosotros. No nos ha pedido a nosotros que nos laceremos, ni nos acuchillemos, ni entreguemos a nuestros hijos en sacrificio. Totalmente diferente. Totalmente diferente a cualquier deidad. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, es una cadena. Por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo que lo que los gentiles, entiéndase incrédulos en este caso, los que están afuera, sacrifican, ofrecen, así sea la cosa más inocente, pero el hecho de estar dirigido a una deidad que no es el Dios de la Biblia, dice automáticamente Pablo sin tapujo que en realidad se lo están ofreciendo a los demonios y no a Dios. Y es contundente al decir, no quiero que participen de esas cosas. Ya está. Ahora, todos sabemos, en la práctica, cuando tú te plantas y dices, no, yo no puedo participar de esto porque eso es de otro Dios, ¿qué es lo que suelen hacer las personas que están del bando del otro Dios? Enojarse. Se enojan, ya lo dice Pedro, ¿no? A vosotros os ultrajan, los maltratan, se burlan, porque no corren en el mismo desenfreno de disoluciones con ellos. Y además se sienten redarguidos. A más de uno le habrán dicho, ahora se cree más santo. Y comienzan a decir cosas cuando simplemente tú te has detenido por el fruto que Dios ha producido en ti, te detienes y dices, no voy más a eso. Imagínate que ni en otras áreas de esta vida, de este mundo, se da una situación. Yo no he visto nunca que, no sé, al que fumaba, los demás que fumaban con él le vengan a increpar y a ofender porque un día dejó de fumar. Al contrario, le felicitan, ¿no? Y dice, wow, qué bueno que has podido, etcétera. Y con cualquier otra cosa. Pero con la idolatría no pasa así. Ningún idólatra dice, oye, qué bueno que has dejado la idolatría. ¿Me explico? Al contrario, se enojan, comienzan a atacarte. ¿Por qué? Porque el parar ejecuta la palabra de Hashem. Y ahora se entiende por qué dice la palabra de Hashem, porque hay juicio automáticamente. Y eso espiritualmente se siente. Las personas que ven que tú te paras, y te paras porque es Dios el que opera en ti, ya no te están viendo a ti y a mí.
están viendo la palabra de Dios, del Señor, del juicio, y se sienten redarguidos. Y entonces, lo primero que tienden a hacer es atacar, para quitar esa figura de delante, para que no les juzgue. ¿Me explico? Pero nuestra sola presencia, siempre lo he dicho de vieja data, si nosotros andamos en santidad y nos guardamos porque hemos entendido que la palabra de Dios es lo único que cuenta y más nada, esa sola actitud de nosotros, que lejos, y todos lo sabemos, yo creo que no tengo necesidad de hacer ningún tipo de defensa de eso, nunca está en nosotros el creernos más que los demás y mirar por encima del otro, encima del hombro al otro, etcétera. No, no, simplemente sabemos que aquí pone esto y ya está. Pero el de afuera se ve desafiado de muchas maneras y se ve redarguido. Y es que tenemos un ejemplo proporcional a gran escala. ¿Qué era lo que le pasaba a los judaizantes, a los fariseos, cuando Mashiach actuaba? Se llenaban de celo, se mordían los dientes, mejor dicho, lo hacían rechinar. ¿Por qué? Porque su sola presencia los redarguía. Su sola presencia los confrontaba. En el fondo sabían que él tenía la razón. Pero es ahí donde está la maravilla de Dios. Porque mientras unos lo que hacen es rechinar los dientes y llenarse de enojo, a otros hasta ahora se nos concedió no reaccionar, sino derramarnos delante de Él, arrodillarnos delante de Él y decir, tienes razón. Ahí está. Pero a esa conclusión no llegamos nosotros por ser muy astutos y muy inteligentes. Se nota sin duda alguna que ha sido el poder de Dios que en ese momento nos ha elegido y nos ha llamado. El llamamiento de Hashem entonces, como bien dice el profeta Jeremías, actúa como un martillo sobre la roca. El corazón de nosotros está definido como una roca en la Biblia, pero el día que Hashem habla para nuestro bien, rompe como un martillo ese corazón, lo hace añicos, pero evidentemente nos pone un corazón nuevo y empezamos a funcionar. Es como un coche que tiene una pieza dañada, funciona mal y apenas le cambias la pieza se nota el cambio automáticamente. Pues así ocurre en nosotros. Y ese cambio automático nunca puede dejar de ser el salir de la idolatría. Y esto es importante, ya con esto termino este pequeño paréntesis sobre la idolatría, porque últimamente, por ejemplo, veo que hasta en las comunidades de los hermanos se les está metiendo muchos conceptos idolátricos. Ni que hablar, por ejemplo, como he hablado con mi esposa, ¿no? Antes era impensable que una comunidad cristiana hubiese metido un árbol de Navidad. Pero ahora ese árbol que es absolutamente idolátrico está dentro. Está dentro. Es que no hay manera de que eso pegue en lo absoluto con el mensaje de Mashiach. ¿Qué tiene que ver Mashiach y los ídolos? ¿Qué tiene que ver Mashiach con las tinieblas? ¿Cómo es posible? Dime tú, por eso es que estoy haciendo este énfasis hoy, y tal vez es porque Hashem lo está enfatizando más que yo. Porque ¿cómo es posible eso? Mira lo astuto, lo peligroso y complejo que es el sistema idolátrico, que ha logrado permear los lugares donde se reúnen muchas personas, que dentro de las cuales seguramente hay muchos que de verdad son llamados, pero fíjate que hay un velo puesto. Y eso es lo que a veces queremos nosotros decirle a ellos, decir, pero ¿cómo es que no lo ves? ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace un Santa Claus metido ahí? ¿Qué hacen ídolos y cosas metidos ahí en la comunidad? Y son a veces hasta pastores muy ilustres, pastores muy famosos y todo. Digo, qué fuerte. Eso a mí lo primero que me produce es un estremecimiento y una reverencia a Dios. Digo, Dios, guárdame de yo caer en una cosa así. ¿Cómo es que no lo ven? Eso lo estoy diciendo para que nunca subestimemos la idolatría. Nunca. Porque es que se te mete con unos razonamientos muy sentimentales. Unos razonamientos muy a veces hasta lógicos, ¿no? Alguien me decía hace poco,
bueno, es que ya no lo hacemos por el paganismo. Porque estuve hablando con una persona, allá donde me corté entonces dice, ah, pero es que bueno, me preguntó, y oye, ¿tú participaste de esta fiesta? Y dije, no, yo no participo de eso. Y enseguida se quedó así como en seco, ¿no? Y se quedó, bueno, pero nosotros no lo hacemos por paganismo ni nada. Es que bueno, se quedó allí en las costumbres. Y dice, sí, es que las costumbres de los pueblos son pasajeras, son vanidad, le dije. Así, tranquilo, sin ninguna rabia ni prevención ni nada, pero se lo iba dejando, ¿no? Dice, mira, es que las costumbres de los pueblos están basadas sin duda alguna en las creencias a otros dioses. Por eso es que gustan, por eso es que se quedan. ¿Me explico? Por eso es que se quedan allí en las costumbres de los pueblos, porque están provenientes del mismo circuito idolátrico. Así de sencillo. Me han preguntado que el año nuevo, es que no, esto es otro tema aparte, pero a ver, ya que lo han preguntado con el tema del año nuevo, es un cambio de fecha. Lo que pasa es que yo no celebro Año Nuevo. Yo no sé si hay personas que celebran eso. Es que no, yo no celebro ni el Año Nuevo bíblico como Año Nuevo si celebramos Yom Teruah principalmente. Pero no es que yo diga ahora, wow, el Año Nuevo y qué sé yo, con toda esta parafernalia y la fiesta y ahora me arreglo. No, no. Es que no, ni el bíblico, repito. Pues nosotros no andamos celebrando años nuevos. Nosotros celebramos las convocaciones que Hashem nos ha dado. Ahora, que una de ellas, repito, Yom Teruah coincide con el inicio del año civil, eso es otra historia. Pero yo no estoy nunca pensando en ese jolgorio de fiesta para celebrar el año nuevo. No, estoy pensando en celebrar la fecha de Yom Teruah nada más, pero no por otro. Ahora, que ya se refuerce y se pretenda decir, es que no sé, es algo que creo que no tengo ni necesidad de hablar. Porque si el 1 de enero o el 31 de diciembre no lo veo asociado, repito, personalmente como un culto idolátrico, porque yo no veo que se haga nada en particular, digo yo, no sé, es que no pienso en eso, ¿sabes? Entonces, como no lo celebro, como para mí no existe, ni siquiera pienso en eso. Entonces yo la invitación que les hago es eso. No sé, no lo miras. Porque ¿qué vas a hacer un 1 de enero o un 31 de diciembre? ¿Qué es eso? No sé. ¿Me explico? Que si hombre, a ver, que si los meses son paganos, si, a ver, estamos viviendo entre las naciones. Eso lo dije también en la clase pasada, ¿no? Nosotros fiestas del mundo yo nunca he promocionado de ninguna manera. Ustedes lo saben. Así que no me pregunten más nada porque para mí solo existen las fiestas bíblicas. Ya está, ahora que si el día del libro, bueno, no sé, estás aquí entre las naciones, pues vale, el día del libro, ya está. Es pagano, asegúrate que no sea pagano. Son reuniones, no sé, el día de la independencia de un país, bueno, qué sé yo, esas son cosas, el que la quiera participar o conmemorar, eso cada quien se lo tiene que hacer. Yo no tengo por qué responder ahora a cada celebración de este planeta. Cada quien tiene que saber cuál es la norma. La norma es que no sea idolátrico y que no esté dirigido hacia un Dios. Ya está. Ahora, tenemos que ser, repito, muy acuciosos porque lo acabo de decir ahora y retomo el tema. La idolatría está colada en casi todas las congregaciones de hoy en día. Y no solo con el tema del árbol de Navidad. Es que luego se les ha metido, ya algunos ya lo saben, han celebrado Halloween. Sale un famoso cantante de altísima difusión cristiano incentivando que te disfraces de Halloween. ¿Pero esto qué es? Pero a ese mismo le dices, oye, ven, te invito a celebrar la fiesta de los tabernáculos y te llamas judaizante. Eso se llama, vamos, doble moral, doble rasero y de todo. Entonces lo digo es porque, oye, tienes que tener clarísimo el filtro hacia la idolatría. El filtro, o sea, aquí clarísimo. Si está metida la idolatría por medio, pues sácalo, evítalo. Porque eso va llevando a otras cosas, a otras cosas, a otras cosas que ya las he explicado, ¿no? Bien, entonces cuidado con el tema de Halloween también, que vamos, eso ya es el colmo. Yo he visto, por ejemplo,
en otros que celebran, dizque San Valentín y celebran no sé qué otra cosa. Y digo, pero ¿cómo puede ser? En una comunidad de creyentes, repito, lo asombroso es ver la logística, el recurso económico y el esfuerzo humano para celebrar eso, además. O sea que si ya la fecha está mal, ahora imagínate tú ver a alguien creyente metido en eso. Pero ¿cómo puede ser? Porque no te parece más lógico celebrar, no sé, Pentecostés bíblico, pero vas a tener que celebrar ahora a San Valentín y hacer cosas. Eso no lo entiendo. Entonces retomo, para nosotros, repito, porque este mensaje va primeramente para nosotros. Cuando hago estas cosas de los hermanos cristianos, lo digo es para que cuando vayamos a hablar con ellos, les sepamos decir las cosas, pero nunca dejemos de decirlas. ¿Vale? Porque hay que decirlas. ¿Que se va a incomodar? Puede ser. ¿Y qué tal que no? ¿Qué tal que ese día que se lo dices de verdad lo entiende? Hay que seguir insistiendo. La idolatría tiene que salir de nuestras congregaciones. Tiene que salir de nosotros, tiene que salir de las congregaciones. ¿Me explico? Y hay que comunicarlo. Pues si nos quedamos callados, pues ellos se van a ir hundiendo más y más en cosas y eso es lamentable. Por eso es estremecedor este versículo 9. Y miren todo lo que he dicho sobre este versículo, porque Pablo está alentando a esta comunidad de creyentes, que es un puñado de personas en una ciudad, rodeados por un lado de idolatría y por el otro lado de detractores del Evangelio, y ellos se han conservado ahí firmes. Y ha sido testimonio, y han sido modelo, ejemplo a seguir. Por eso es que Pablo dice, vamos, así deberían ser todos los creyentes, como ustedes. Por eso dice, han venido a ser un tipo, un modelo, un ejemplo, un prototipo de cómo debe ser la reacción de un creyente. Mira qué bonito, ¿no? Y entonces dice, no solamente han dejado la idolatría, sino que han venido a servir al Dios vivo y verdadero.